Adelante, en vivo. Buenos días, arrímese su cafecito para platicar. Buenos días, Jorge Arturo Estrada García. Hoy tenemos, a nuestro invitado de hoy es Tereso Medina Ramírez, abogado de Derecho Laboral. Laboralista, y 100%. Y secretario general de la Federación Sindical de Coahuila de la CTM. De la CTM, y déjame te complemento, que de antemano agradezco, y dirigente del Sindicato Nacional de las Industrias Automotriz, Siderúrgica, metalmecánica, automotriz, y lo digo por una razón. Desde hace 20 años para acá, con esta organización, hemos crecido con la presencia en más de 22 estados de la República. Sí. Pero adelante, no ya más. Y entonces pues te damos la bienvenida a este espacio. Tereso, pues vamos a empezar. Hoy parece que leía yo que hoy se va a hablar de lo que pues a mí me gustaría hablar contigo, a nosotros nos gustaría hablar contigo de esa reforma laboral. Pero vamos a empezar a hacer historia para nuestros amigos. Hace algunos días, un par de semanas, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, insistió en esto, advirtió que la firma del tratado... La ratificación del tratado. Del tratado TEMEC, que ahora llamado TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio, estaba condicionada a que se hiciera la ley, se reformara la ley para el trabajo. Eso finalmente eso es la reforma laboral. Entonces, pues ya se pusieron a trabajar y a marchas forzadas. Parece que se decía que hoy era posible que se aprobara esa cuestión sin el PRI. Es correcto. Porque el PRI está en contra en algunas cuestiones. Y decía Pelosi cuando dijo eso, dijo, no, es que nosotros queremos que se garantice los derechos de los trabajadores. Queremos, insistió en esto, queremos en que haya democracia sindical y libertad para que se negocien o se discutan los contratos. Pues yo me imagino que con los obreros de cada fábrica. Claro. A mí me parece muy extraño, digo para hacerte esta pregunta, me parece muy extraño, pues los gringos no andan hablando en favor de los trabajadores mexicanos. Lo que pasa es que, mira, si en el antecedente, o sea, Trump decide que necesita renegociar un tratado con México, que porque nosotros salíamos ganando y ellos perdiendo. Esa fue su promesa de campaña, junto con el muro y otras cosas. Luego, él, sin que nosotros lo pidiéramos, él se adelanta y se declara en favor de eso, de renegociarlo. Luego, Trudeau, el de Canadá, insistía en que los salarios mexicanos y las condiciones laborales eran desventajosas para esos dos países y que por eso es la asimetría y que quién sabe qué. Y entonces se da todo ese formato en donde nada más van a admitir una cuota, que los de $16 la hora o menos van a entrar nada más una cuota, y los que más, pues eso sí podrán entrar. Y luego viene el conflicto con estos demócratas. Pelosi es demócrata. Ajá, sí, claro. Y entonces parte de condicionar a Trump viene a ser lo de los sindicatos, ¿no? Y la pregunta es, con esta pequeña introducción, decía yo que para mí era importante porque es el único que ha manifestado que no está de acuerdo en la reforma laboral. Y tú eres priista. Así es. De toda la vida es priista. Entonces, ¿por qué se opone a que se reforme la ley laboral bajo esos esquemas que dice los demócratas y Trump? Bueno, mira, primero, para mí es un privilegio estar aquí en medio de dos grandes, y lo digo sin adulación cortesana, con conocimiento de causa lo digo, de dos grandes periodistas profesionales que escogieron como su plan de vida y carrera el periodismo, y lo digo tal cual, de manera que mi amigo Guadalupe Robledo, mi amigo Arturo Estrada, pues les agradezco mucho esta mesa de plática. Gracias. Y vamos a entrarle al tema.
Ustedes sabrán que en la parte complementaria de mi tarea sindical o de mi trabajo de dirección, de dirigente, es la parte también política. Y en la parte política me tocó el privilegio, cuando fui integrante de la 61 legislatura, es decir, la que ganó de nueva cuenta las elecciones presidenciales, ser presidente de la Comisión del Trabajo, y lo digo a partir de allí. Conduje, cabildé, como se le nombra, la primera reforma estructural de este país, que fue la reforma del 12, la reforma laboral. Bueno, hasta ahí. Voy a dejar pendiente este tema para poder ligar el presente. Sí. Ahora, como senador de la República, que tuve también el privilegio de suplir un gran político coahuilense como fue el licenciado Braulio Manuel Fernández Aguirre, me tocó concluir su periodo los últimos 3 años, que él lamentablemente se nos adelantó en el camino. Ahí tuve el privilegio, y ahí están los diarios de los debates, el privilegio de construirle a este país la reforma al 123 de la Constitución. Vean y chequen ese discurso, ese mensaje, y estarán ustedes de acuerdo en ver ese momento del debate. Fue aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos. ¿Por qué lo señalo este hecho histórico? Porque a partir de la reforma constitucional del 123, lo que ahorita se está debatiendo en las cámaras, Guadalupe, lo que se está ahorita metido en ese tema es el debate para adecuar lo que le nombramos las leyes secundarias, que popularmente los trabajadores la conocemos como la Ley Federal del Trabajo. Es lo que está ahorita en el debate, pero ya está aprobado en la Constitución. ¿A dónde voy? Siempre he sido un hombre lo más congruente y comprometido con mi plan de vida, que es dirigir y pensar que siempre nos debemos a los trabajadores. Este tema, a los primeros que lastimó, y lo digo tal cual, fueron, sin poner nombre de centrales, que quede claro, ustedes ubíquenlos y descúbranlos, pero fue a todo aquel dirigente de México que vivió durante 80 años o más de los contratos de protección. Esa es una. Lastimó a todos aquellos dirigentes de México que jamás se dieron una vuelta a que los trabajadores los conocieran. Lastimó a todos aquellos dirigentes sindicales de México que no rendían cuentas de los ingresos de los sindicatos. A contrario censo, esa reforma está destinada a transparentar la vida de los sindicatos. Esta reforma está destinada a hacer auténticas negociaciones colectivas. Esta reforma está destinada a cancelar de una vez y por todas todos los contratos de protección de México, vengan de donde vengan. Esta reforma está destinada a que los sindicatos, cualquiera que se trate, rindan cuentas, se transparenten. Que dicho sea de paso, dicen que para hablar de esa manera hay que demostrarlo. Y aunque yo no dirijo sindicatos que reciben recursos públicos del gobierno, es decir, de empresas paraestatales como IMSS, como el Seguro Social, como Pemex, como CFE, es decir, sindicatos como los maestros, que reciben sus aportaciones, vienen de los recursos públicos del pueblo. Yo no dirijo ese segmento. Dirijo sindicatos de la pequeña, mediana y gran empresa mexicana e internacional. Y esas aportaciones son de los trabajadores. Aunque la ley todavía hace esa separación desde el 2009, y aquí está uno de mis compañeros propulsores de un buen trabajo de sindicalismo responsable, nuestro amigo Ricardo Vázquez. Desde entonces dimos de alta en Hacienda a todas las organizaciones de la CTM Coahuila ante Hacienda para acudir por voluntad propia a declarar y hacer nuestras declaraciones y transparentar los ingresos. Entonces, por eso lo hablo de esta manera. Entonces, en ese sentido, ciertamente, lo que estamos haciendo en conclusión es sepultar una forma y estilo de hacer relaciones laborales entre trabajo y trabajadores, empresas y sindicatos
durante 100 años. Ujú. Ustedes saben que esta reforma, digamos, se hizo en momentos desde 1917 a la fecha, al 2017 que fue la reforma de la Constitución, 100 años después, estamos dándole una nueva vida más transparente de aquí en adelante a los sindicatos de México. ¿Y qué vamos a vivir? A partir estoy seguro, casi seguro, fíjate, este momento está muy Adecuado, bueno, sí. adecuado, estelar, porque estoy casi seguro que el día 1 de mayo, si no es que antes, pero el día 1, el hoy presidente de la República, como lo hizo Cárdenas en su tiempo, como lo hizo Echeverría en su tiempo, le va a entregar una ley laboral a los trabajadores, porque en efecto puso en el centro de la mesa el empoderamiento de los trabajadores. A partir de allí, los trabajadores van a decidir con qué dirigente estar, van a tener que reclamar su propio contrato colectivo, van a hacer auténticas negociaciones colectivas. Y a partir de allí, queridos amigos, se inaugura lo que yo le llamo una gran competencia sindical. Va a haber competencia sindical. ¿Y no representa eso, Tereso, la muerte del sindicalismo mexicano? Bueno, por eso ustedes concluyan, por eso les doy elementos de juicio, porque hay muchos que le tienen miedo a la competencia. Y yo lo digo, y lo acepto en una mesa crítica, autocrítica de análisis como esta, de un periodismo de análisis. Pues sin duda alguna que esta competencia que antes no teníamos, y hoy la vamos a vivir con la ley en la mano, pues sin duda obliga a que todo aquel que quiera ser dirigente sindical, por lo menos se dé una vuelta con sus trabajadores, que lo conozcan, y que sea un reencuentro con los trabajadores. Respondiendo a tu pregunta, pues no solamente sepulta los viejos estilos sindicales, sin duda. Para no escucharme tan mal, durante 83 años o más, si partimos de la base de 1917 a la fecha, pues de una u otra manera, ahora sí como dicen en nuestro pueblo, haya sido como haya sido, le dimos estabilidad laboral a este país, haya sido como haya sido. Bueno, pero ahora le quitamos haya sido como haya sido, porque ahora la estabilidad laboral de este país va a ser la competencia que vamos a vivir y la sepultura, ayudar al buen morir a las instituciones que no quisieron modernizarse, que no quisieron actualizarse, y que sin duda alguna, aunque ellos digan que están vivos, en lo personal, para mí, no se han dado cuenta. Si se siguen empeñando en que nada pasa, en que no hay problema, en estar en su sentido de confort, para mí es una práctica laboral históricamente sepultada y moralmente muerta. Pero esto que estás diciendo y esto que seguramente si lo prueban hoy se verá mañana, no es la muerte de centrales como la CTM, por ejemplo. Bueno, no nomás la CTM, por eso hablo en términos generales, el corporativismo político. El corporativismo sindical. Es decir, el corporativismo sindical, porque a partir de hoy es incongruente e inadmisible yo creer que por ser yo de un partido político, los trabajadores puedan o no compartir conmigo una militancia política. No, en este momento corre a cargo personal del ser humano la militancia y las creencias religiosas, como cualquier otra cosa, y el respeto a esas creencias. Entonces, a partir de hoy, coincido contigo, o de ayer, pero de hoy en adelante, sí es la muerte de un viejo corporativismo, de alguna manera caduco, y que le da entrada a una nueva era sindical, a una nueva era laboral. Perdón, Arturo. Sí, no, perdón. A mí me gustaría precisar, bueno, cuando estabas hablando de que les tocó hacer todo este marco que ahora se va digamos, a convertir en una regulación en las leyes más específicas. O sea, eso es lo que quiero entender. O sea, ya se había trabajado lo macro y ahora vamos sobre lo capitulado de la Ley Federal del Trabajo. Exacto. Que es lo que se está trabajando la regulación, ahorita. exacto. Sí. Exacto. Ok, porque son dos tiempos, ¿verdad? Sí, son dos tiempos. Haz de cuenta que si acá hablamos en la Constitución
el respeto a la libertad sindical y el derecho al voto libre, secreto y directo del trabajador en el marco regulador que le nombras, Arturo, allí se va a encontrar el método para llegar allí. ¿Qué es lo que el reglamento, exactamente. en estas sesiones? Exactamente, totalmente de acuerdo. Se está discutiendo la ley reglamentaria que le va a poner orden y, obviamente, aunque me escuche redundante, y reglas a los mandatos constitucionales. Tienes razón. Pero ahí no va a participar, por ejemplo, Andrés Manuel y su partido Morena. No necesitan a nadie más para sacar la reforma laboral, porque es 50 más 1. Más 1, esa es una. Entonces, lo que tú hablas de discusión, pues se termina, porque ellos van a aprobar lo que les haya mandado López Obrador. La cuestión es esta, lo que yo veo, que es lo que quisiera preguntarte. Pero antes quiero aclarar. Tereso Medina Ramírez ha sido 2 veces diputado local, 1 vez diputado federal, fue senador, y aclaro, la vez que te anunciamos hace 2 martes atrás, dije que era senador, pero se me había olvidado. Bueno, terminaste tú terminé la senaduría, pero acuérdate que dicen que la Constitución siempre te va a nombrar senador de la legislatura tal, diputado de la legislatura tal, así te quedas. Entonces, a mí me da la impresión que lo que quiere hacer es hacer sindicatos por cada una de las empresas. ¿Sabes por qué triunfó? Tú lo sabes mejor que nadie, porque sabes la historia de tu central. Por la fuerza que tenía, estar un montón de sindicatos yo recuerdo a Fidel. Si estuviera Fidel ahorita, ya le hubiera contestado a Pelosi. Sí, claro, que ahí está una cosa extraña, querido amigo. Y lo digo extraña porque no logro entender. Si bien es cierto, vamos caminando a una apertura, a una democracia, a una libertad de derechos para nuestros trabajadores, sin duda. Pero mi pregunta, que todavía no tengo una respuesta, ¿por qué Estados Unidos le impone la agenda laboral a otro país? Y la de muchas cosas. ¿Y por qué? Y en forma tan Entonces, ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está la autodeterminación de los pueblos? O el derecho al pataleo de perdido. ¿Por qué te condicionan, Arturo? ¿Verdad? ¿Por qué te condicionan a que no habrá firma del tratado comercial TEMEC que le nombran, a condición de que tiene que haber primero una reforma? Y además condicionada con sus reglas, con lo que ellos quieren. Con lo que ellos quieren. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y lo digo así como acepto que este México contemporáneo que estamos viviendo necesita transformaciones, cambios, sin duda. Eso es inevitable e intransferible, es decir, ya. Bueno, de acuerdo. Pero tenemos que tener especial cuidado, porque hay un personaje que no vengo a hacerle campaña, que quede claro. No. Pero imagínate tú, con esto que estamos hablando, y él todavía quería proponer en la reforma esta, que está ahorita en debate en Cámara de Diputados, que los extranjeros también pudieran ocupar cargos sindicales. A ver, ¿eso es democracia? Bueno, por eso te digo, no vengo a hacerle campaña a nadie. Pero, a ver, lo pregunto. Lo pregunto a los coahuilenses, a los mexicanos que nos están viendo en este espacio de red, que los felicito. ¿Cómo es posible que nos imponga la agenda de un país a otro, pero todavía más que un mexicano, legislador, proponga que extranjeros puedan ocupar cargos sindicales? Una cosa es la libertad sindical y otra cosa es tener el cuidado de no caer en un libertinaje que mañana o pasado podemos pagar el duro precio. Y además es ir contra la esencia de cómo se fue construyendo este país. O sea, este país, pasado por 1000 etapas de turbulencia y de desunión, hubo en la época de la fuerza del PRI, lo que se logró fue un nacionalismo y una identidad, ¿sí?, que a lo mejor después se desvirtuó en corrupción o impunidad, en lo que sea, pero se construyó el nacionalismo mexicano y te salían personajes mexicanos que defendían
esa identidad mexicana y que incluso adentro del marco o afuera del marco de la vigilancia del imperio gringo, se atrevían a tener posiciones disonantes a ellos y a defender lo nuestro. En este caso, lo último reducto que nos faltaba es eso, o sea, de entregar hasta al rato pues, los cargos públicos completos, ¿no? ¿No se te hace que es una nueva manera digitalizada de entregar nuestro país bajo los signos de leyes y reformas que, repito, que quede claro, bienvenida la libertad sindical, bienvenida la contratación colectiva, bienvenida el derecho de votar libre y secreto y personal y directo a los líderes de todo el país, bienvenido. Pero no permitamos o tengamos cuidado de excedernos en permitir que un país le imponga la agenda a otro, y mucho más, que vengan dirigentes del extranjero a decirle a los mexicanos qué hay que hacer. No, y lo peor, porque en realidad vienen uniones, o sea, las unions son los sindicatos gringos que son extremadamente poderosos y que desde hace 20 años o 30, desde que las armadoras llegaron, siempre han querido pues una parte como sindicatos, pero para favorecer los intereses de ellos, ya ni siquiera de un grupo de mexicanos, ¿no? Será de un grupo de extranjeros. Un grupo de extranjeros, y te agrego algo que no se dice y que está abajo en el sótano, la verdadera intención aparte de las que estamos revelando. Lo que ellos pretenden es de hacer las negociaciones globales que le nombran. Explico. Por ejemplo, aquí en nuestra región sureste, ustedes saben que de cada 10 vehículos que andan en carretera, 4 los construyen nuestros trabajadores que nos están viendo en este momento. Sí. Y nuestro reconocimiento a su talento, su destreza, porque han sido reconocidos como la mejor calidad mundial en el sector automotriz. Bueno, un ejemplo. Aquí tenemos empresas autoparteras, corporativos internacionales, voy a citarlos como Magna, Martín Rea, Yagna, es decir, otros más. Lo que quieren estas gentes extranjeras es que el contrato colectivo lo negocies en Estados Unidos, para Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. Y que a nosotros nada más nos vengan y te digan, pues jefe Arturo, así quedaste. Y de nosotros más quieren la asistencia técnica, pero ellos la dirección de todo. Entonces, eso es lo que no podemos permitir, y eso es lo que no revelan los malos dirigentes, que a veces yo les nombro y lo digo y lo sostengo, los testigos protegidos de los sindicatos norteamericanos, convertidos en diputados o senadores de la República. Yo recuerdo, por ejemplo, pero eso también lo hacían eso que estás planteando lo hacían algunos sindicatos. Así muy breve te voy a platicar. Cuando yo trabajé en Sincamex, me eligieron como delegado a ir a la firma del contrato. Me acuerdo que yo anduve preguntando a los obreros y anoté y llevaba un montón de cosas. Según esto yo creía que íbamos a discutir. Nos llevan al minero, al hotel minero, que era de Napoleón Comensal, claro, el papá de Napito. Que aún sigue estando el hotel ese. Sí, entonces nos llevan, nos dejan ahí. Ahora es del hijo. 7 días. Y al 7º día llegan y nos dan dinero para que nos compráramos un trajecito más o menos modesto, ¿no? Entonces, yo le pregunto al cuate, le dije, oiga, pero pues todo no lo vamos a discutir, ¿cómo ya vamos a ir a firmar el contrato? Dijo, usted va a hacer lo que diga el líder. Y así fue, fuimos a firmar un contrato que no habíamos discutido nosotros, que discutió Napoleón Gómez Ada, pues con los dueños de las minas, con los dueños de las siderúrgicas, con todo eso. A ver, jefe Robledo. Entonces, también se hacía en México eso. Adicionamos un párrafo más a este comentario. Los que están combatiendo la corrupción sindical, los que están combatiendo la impunidad, los que nos están diciendo cómo hay que portarnos, pues son los que están con sospechosismo presuncional, lo digo así, para que no caigamos en un tema de acusaciones irresponsables, de dudas de $45 millones. Sí. Que se les debe a ciertos trabajadores del sector minero. Y otra, jefe Arturo, los que están promoviendo la libertad del voto libre, secreto y directo, pues es aquel que el sindicato que acaba de hablar el jefe Robledo, pues está dirigido, que en paz descanse, por un buen líder, porque Don Napo fue un buen líder,
lo conocí, tuve la oportunidad de saludarlo y conocerlo y trabajar en equipo con él. Pues nada más el papá y el hijo, la dinastía. No hay más. Entonces, ¿dónde está la libertad ahí? ¿Dónde está el combate a la corrupción? ¿Dónde está todo eso? Y la presencia del líder, porque me llamó la atención. Yo recuerdo, no sé, lo que pasó aquí en Pasta de Conchos. Ahí fue en donde se le perdió la huella a Napito. Napito. Yo recuerdo, yo no estuve ahí, pero recuerdo las crónicas de esos días, los trabajadores estaban muy molestos y los familiares también. La entrada de la mina era muy difícil porque estaban caldeados los ánimos. Ya avanzada la búsqueda y todo, después de la tragedia, se le ocurre aparecer a Gómez Urrutia y le gritaron de todo. Claro. ¿Por qué? Porque él no se ocupó de ellos, era su líder sindical, no se ocupó de ellos, no hizo presencia y tampoco fue bien recibido porque no lo sintieron como parte de ellos. Bueno, entra a la mina y ya no sale. O sea, nunca lo volvimos a ver salir. Lo único después que supimos era que estaba en Canadá. ¿De ahí se fue a Canadá? Sí, o sea, de la mina salió, llegó a una frontera y vámonos. Fíjate, ahorita que hablamos para hacerte una pregunta. Se fue prófugo. Hace días, por la puerta de atrás, jefe. Sí. Hace días apareció también con esto de las afiliaciones de las trabajadoras domésticas que está impulsando esta muchacha María Luisa Alcalde, que por cierto es hija de Arturo Alcalde. De Arturo Alcalde Justiniani, quien es el verdadero secretario sí, claro, de trabajo. Que está conduciendo la secretaría. Sí, porque yo no le vi nada a la muchachita esta, a la secretaria de trabajo. Porque por cierto, pues el FAT, Frente Auténtico del Trabajo, pues obviamente siempre fue contrario a la CTM. Claro, siempre, sin duda. Siempre. Bueno, entonces lo vemos y sacan la única foto, bueno, no la única, pero la foto que más difundieron fue una donde está Luisa Alcalde, Luján, y a un lado, a su derecha, Napoleón Gómez Urrutia. Yo me pregunté, no sé por qué estaba allí, porque no era una cosa del Senado, no era una cosa de la Secretaría de Trabajo. Y lo que me supongo, y todo el mundo lo ha dicho, es que Napo es la idea sindical que tiene López Obrador para México. El cerebro. O el ejecutor de la idea de López Obrador. Yo pienso que López Obrador tiene sus propias ideas y que él encontró en su búsqueda o en su vender su alma al diablo, encontró los aliados que le iban a ayudar para convertir este país en lo que él quiere que sea. Sí, y encontró en Napo un aliado y posiblemente, a nivel de presunción lo señalo, y posiblemente una condición también de los gringos y los canadienses demandándolo acá para que esté de testigo, para que se estén cumpliendo los acuerdos que hemos estado mencionando a lo largo de esta plática. Porque se ha dicho que Napoleón estuvo en Canadá protegido por los sindicatos. No solamente por los sindicatos, sino por los patrones. Sí, claro, por los canadienses. Por los canadienses. Los canadienses tienen muchas minas de oro por acá. Exacto. De las que hay muchas quejas también. Sí. Porque son buenos en Canadá. Son unas personas muy amables, muy nobles, muy serviciales. Pero como patrones aquí hay muchas quejas sobre los mineros canadienses. Mira, nosotros los que estamos aquí, y lo digo con privilegio, seguramente nuestras profesiones se las debemos a las escuelas públicas de gobierno. Claro. Los que logramos una carrera. Si no hubiera habido la libertad, digamos, la educación pública libre y gratuita, pues yo no fuera, porque yo lo que soy, lo terminé, incluso lo acepto, soy laboralista. La última beca que tuve fue la que don Fidel me dio para convertirme en abogado laboralista, allá en el centro. ¿Estudias en Cuernavaca? En Cuernavaca, pues, me llevó don Fidel de aquí para allá. En la Universidad Obrera o alguna cosa. En la Universidad Sindical. Sindical. Entonces, lo que te quiero decir, que ninguno de los tres tuvo el privilegio, primero, de ser hijo de dirigentes. Una. Dos, lo digo así, compadre, venimos de la cultura del esfuerzo, de la verdadera adversidad. Dos, no tuvimos el privilegio de estudiar en escuelas extranjeras, en Oxford, como lo estudió el doctor en economía, don Napoleón Gómez Urrutia. No tuvimos ese privilegio.
A lo que quiero decirte es que el doctor en economía, Es que no fuimos juniors. director de la Casa de la Moneda, Sí, fue su primer chamba. líder FIFI, bueno, ese ahora se compenetró en la formación y le supo muy bien al negocio de la mina. Y que quede claro, el sindicato que él dirige lo utiliza para hacerse dueño de minas. Es socio de los canadienses. Exacto. Y déjame dónde sostengo esta tesis. Porque en Canadá le dicen el carroñero de las minas. ¿Por qué el carroñero de las minas? Porque utiliza el sindicato para pedir prestaciones inalcanzables. Cuando a los canadienses les gusta una mina, mandan al sindicato amparados a la democracia, a exigir y que estas peticiones no se cumplan para irse a la huelga. A partir de allí, el dueño aquel, claro. si su empresa costaba $1, pues la barata porque la huelga hace que terminen en duda los contratos con proveedores. Oye, ¿cuándo se va a levantar la huelga? Y entonces empieza... ¿Me vas a poder pagar, sí o no? Empieza a abaratar el precio de la mina. Claro. Va un corredor al principio y dice, oye, ¿cuánto cuesta tu mina? Te la compro. No, yo la vendo, pues es mía, me costó trabajo, dice el dueño. No. Bueno, ¿cuánto ofrece? No la vendo. Ah, bueno, vuelven de vuelta una vez que ya está. Oye, ¿cuánto por tu mina? Si costaba $1, decía un dueño que vendió esta mina. Lo digo porque lo platiqué con él. Dice, mira, terminé vendiendo mi empresa a 30 centavos. Lo que ya no quería saber nada de la mina. Bueno, estás leyendo el futuro del sindicalismo en nuestro país. Por eso te digo, Acuérdate. hay que tener cuidado, jefe Arturo, jefe Robledo, en que abajo de esto no caigamos de nueva cuenta el regreso a las paraestatales, a las cooperativas, Sí. a las mutualidades, manejadas por el gobierno e intercambiadas con los extranjeros. O la transacción con los canadienses. Ahorita lo que acabas de decir de estos privilegios que tuvimos de estar en las escuelas públicas y venir de abajo, es lo mismo. Y te dije yo, pues es que no nacimos como juniors. Exacto. Los juniors en este país se entienden como los hijos de los ricos, los hijos de los grandes funcionarios, bla, bla, bla. Entonces, los hijos de los científicos. pero también en los sindicatos se puede ver ese símil de los individuos. Si tú recuerdas cómo nace el sindicalismo norteamericano y recuerdas cómo nace el sindicalismo mexicano, pues te podrás, allá eran grupos de choque, de esquiroles que golpean a los trabajadores. Bueno, pues nosotros festejamos el 1 de mayo por asesinato. Bueno, pero es que Sí. había las dos partes, o sea, allá, fíjate, allá eran socialistas antes que acá. Sí. Y los esquiroles eran los que contrataban las empresas Ujú. para reprimir a los verdaderos trabajadores. Sí. Sí. Y les pusieron una No. friega y una arrastrada a esos primeros norteamericanos que andaban buscando ser obreros en una forma justa. Motivo de la representación que dio origen a la revolución y después a la constitución con los trabajadores de la industria textil de Orizaba, de Córdoba Y la minera. la mina de Cananea. Cananea. ¿no? Y la revolución se hizo con los sindicatos, digo, los ferrocarrileros. Exacto. Entonces, bueno, esa es la diferencia. No es lo mismo, fíjate, no es lo mismo comparar a Jofa, que todavía no sabemos quién lo mató y dónde está enterrado, a Fidel Velázquez. Ujú. Yo recuerdo, ¿tú conociste a Fidel Velázquez? Sí, pues me becó. Me hizo mi carrera. Oye, yo me acuerdo a Fidel Velázquez, lo último que me acuerdo de muchas anécdotas, pero una de ellas fue cuando un senador de Estados Unidos dice que México era el trampolín de la droga. Cuando se deciden, o sea, ya el gobierno, la CIA, el Pentágono, todos están amafiados para que pase la droga, allá nunca persiguen a un capo. Entonces, dice, contesta Fidel Velázquez, que era el que contestaba. Contesta Fidel Velázquez, bueno, pues porque si hay un trampolín, se necesita una alberca de drogadictos y eso es Estados Unidos. Entonces, y inmediatamente se cayó el senador, todo eso, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es? Que en un momento dado, cuando dicen los morenistas con esto de esta reforma laboral, que lo que se trata es de empoderar a los trabajadores con democracia sindical y con que discutan sus propios contratos. Sin embargo, eso no es cierto. La CTM fue fuerte desde Lombardo Toledano porque tenía
la gran mayoría de los trabajadores de este país estaban con él, y eso demuestra una fuerza. Las grandes áreas de la economía. Exacto. Entonces, ahora, sindicato por sindicato, van a manejar sus propios contratos y todo eso, sí, pero no hay una central o no va a haber una organización que a menos que sean los norteamericanos de esa union. ¿Le has puesto, jefe Robledo, el punto que sigue de la agenda de este país, de la gran necesidad de una reunificación, de unidad nacional, de un sindicalismo responsable de México y para México, sin la injerencia de intereses extranjeros, que cada país, siempre he dicho, haga su propia agenda, bajo el signo y principios totalmente aceptables, que es la democracia, la libertad, el derecho a las personas, el derecho a los sindicatos de elección libremente? Todo eso, hagámoslo y hagamos el traje a la medida. Mira, te comento ahorita que hablas orgullosamente de la CTM, y con esto centro un comentario de destino, de destino, tal cual. Ustedes saben, o veámoslo así, esa es mi tesis a comprobar. Cada presidente de la República que vive una transformación crea sus propias estructuras. Esto es un vaticinio, que quede claro. ¿Basado en qué? Si ustedes se fijan, cuando se aprobó la Constitución de 1917, pues de hecho aquí en Saltillo, en el 1918, el 12 de mayo, nació la primer gran central obrera nacional, que fue la CROM, en la calle de Ateneo. Bueno, nació con la ley en la mano. Esa central la empoderó Plutarco Elías Calles. Le dio poder, tanto le dio poder, que el líder de la época llegó a ser secretario de Industria y Comercio. Luis Napoleón Morones, por cierto, de corte electricista. Bueno, entonces, le dio tanto poder que llegó a ser incluso uno de los aspirantes a suceder a Obregón. Sí. Y fue uno de los pasajeros del avión en donde Cárdenas corrió a Calles. Ah, ya, para allá voy. Se aventó a los dos para afuera. Para allá voy. Me ahorraste el otro capítulo que iba a decir, pero no, totalmente razón. Bien. Pero ahí te va. Entonces, siguiendo con esta dinámica, jefe Robledo, entonces el maximato termina, lamentablemente, con el asesinato de Obregón. A partir de ahí se empieza a debilitar. Y este líder estaba en el sospechosismo incluso de la muerte de Obregón. Claro. Bueno, a partir de allí se venía gestando una sucesión que más tarde fue la de Cárdenas. Yo creo, y que ahorita me das justamente la razón que andaba buscando, yo me imagino que Cárdenas habló con Plutarco Elías Calles, porque eran generales los dos. Y me imagino, porque en todos lados nuestro país está hecho de acuerdos políticos o de pactos. Y Cárdenas era como el cachorro de esos grupos sonorenses, ¿no? Exactamente, era ministro de guerra. Sí. Entonces venía lo que hoy es secretario de Gobernación. Entonces seguramente le había dicho, oye, general, pues la única manera que vivas es yéndote de aquí, porque yo voy a ser presidente y voy a cambiar estructuras de las que no te van a gustar, porque pues voy a cambiar todo. Y la única manera que vivas es yéndote de aquí, porque a lo mejor hasta tus enemigos, que tienes muchos, te pueden aniquilar. Acuérdate que era una etapa de caudillos. Y yo no te garantizo tu seguridad. Y yo no te garantizo tu seguridad. Bueno, sospecho que así fue. A donde quiero llegar, y que es ahorita el vaticinio, es que Cárdenas, si se fijan, no mató a la CROM, nada más la desconectó. Sí. Ahorita la CROM está, pero está reducida. No la mató, nomás la desconectó. Pero sí nos hizo a nosotros. A la CTM. Nos creó a nosotros. Creó al sindicato petrolero, creó al sindicato de los maestros, creó a los campesinos. Sí. Hizo sus estructuras, incluso hasta de nombre le cambió al partido. Sí. Bueno. Y él hasta sostenía que no los quería todos juntos. Quería que cada uno tuviera su vida propia, porque además pues no quería crear un super monstruo que le hiciera sombra a él, ¿verdad? Además, un partido de sectores, sí, en el cual él fuera, acuérdate, y cambió incluso, porque cuando decían, en la época de Calles, dicen, pues yo soy presidente, pero el que manda vive enfrente. O sea, mandaba el presidente del partido, no el presidente de la República. Y con Cárdenas se cambió a esa dinámica a ser el sistema presidencial mexicano. Bueno,
a partir de allí, vuelvo a lo mismo. Los valores con los que nacimos, con Lombardo Toledano, con Fidel Velázquez, con una serie de dirigentes que venían desbandándose de la CROM, se desbandaron de la CROM para formar este tema, bueno, pues fuimos la central consentida del sistema político mexicano durante 80 años. Hoy, si nosotros no nos refundamos, nos reinventamos, como dicen, renovarse o morir, se van a quedar desconectados. nos vamos, o a lo mejor ya estamos y ni cuenta nos damos. Y el presidente actual puede construir, porque tiene todo para hacerlo, tiene un Congreso constituyente, o sea, no nos necesita. No necesita al PRI ni al PAN para hacer una gran mayoría y hacer los cambios de leyes que él pueda hacer. No, y lo peor, no necesita a la opinión pública, porque a la opinión pública que le es adversa, pues nada más le dice que es fifí y ya. Él piensa por el pueblo. Sí. Y cuando quiere, le pregunta al pueblo. Sí, pero es el pueblo él. Sí. O sea, en eso ese juego, Arturo. Es un fenómeno muy interesante, un fenómeno político que tiene muchos aristas. A propósito de eso que tú dices de la reinvención, te voy a decir algo que tal vez hasta caiga en una buena reflexión. Yo estoy convencido, tú me corriges si estoy equivocado, que la región sureste de Saltillo es una región de obreros. Yo así le sigo llamando a los trabajadores que están dentro de la línea de producción. Los demás son empleados, de obreros. ¿Y sabes qué? A mí me extraña mucho que no hay obreros en ninguno de los cabildos de los 3 municipios conurbados. Yo veo, por ejemplo, en el Saltillo, pues a juniors, ¿sí? A juniors. Al hijo del rector Blas Flores, al hijo de Chema, de Mario Morales, de Abraham Cepeda. Es decir, pero los obreros, que son las grandes mayorías en esta región, y además las que los sustentan y las que nos hacen orgullosos con lo que tú acabas de decir, 4 de cada 10 automóviles que circulan en el mundo son hechos en Saltillo. Eso ¿no crees que sea una cuestión en contra de esta cuestión de reinventarse? No solamente creo en lo que acabas de comentar, jefe Robles. No, Robledo, perdón. No. Esos son los agravios. Esos son los agravios de los trabajadores. En este México, en este estado, coincido contigo y lo sostengo y le amplío. La región es nuestra región, nuestro estado, le agrego incluso, no es un estado más que de trabajadores, manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades. Y son los que están excluidos, los que nos dan la representación mundial en su calidad de producto, no están incluidos. Sí. Entonces, en esos agravios, pues también, ¿cómo imponerles una ideología política? Claro. ¿Cómo? Si el partido aquel a quien corresponda no los acompaña en una negociación de contrato colectivo, no los acompaña en las políticas públicas de gobierno, no los acompaña en las asistencias que tiene por deber. Y no los empodera ni en cargos ni en respaldo. ¿Cómo vamos entonces? Exactamente. ¿Cómo vamos entonces a reconstruir este nuevo tejido sindical? Exacto. Que por distorsiones de muchos le dieron un viraje pues realmente en ciertos momentos hasta vergonzante, y lo acepto, porque el reto es no solamente aceptar una gran verdad, sino tener una gran propuesta. Y en ese sentido, creo que esta lista de sentimientos y agravios que les han hecho a los trabajadores, tenemos que volver a reconstruir, claro, y hacer los nuevos tratos sociales para poder empoderar a nuestra gente, jefe Arturo. Si no, ¿cómo le hacemos? Fíjate, Tereso, hace otro de los que estuvo aquí, mi gran amigo don Arturo Reto González, nos platicó un día, a pregunta nuestra, que un día, cuando era presidente del PRI, le habló Fidel Velázquez personalmente, al presidente del PRI estatal de Coahuila. Oiga, amigo, que usted no nos quiere, ¿verdad? ¿Cómo, don Fidel? Pues don Fidel era don Fidel. Sí, claro. El presidente le respondía tantas veces como llamara. No, hombre, ¿cómo no diga eso? ¿Cómo no? Pues usted, en un municipio pequeño, pues usted nos vetó al regidor de nuestra central.
No, dice, no, lo vamos a corregirlo. Dice, inmediatamente lo pusimos. Es decir, si los líderes sindicales no se van a poder reconstituir, Tereso, si los líderes sindicales no voltean y dicen, a ver, si somos una región de obreros, pues deben ser las mayorías de obreros los que, independientemente del partido que pertenezca. Fíjate, una vez yo defendía a Tereso Medina, defendía indirectamente, porque alguien me dice, no, hombre, los obreros no votan. ¿Cómo Tereso dice que él va a aportar votos a la elección? Y entonces yo volteo y le digo, bueno, no votan porque no tienen por qué votar. Claro. Y empecé yo a sacar aquello de los cabildos, que no es posible que no haya un obrero. Bueno, el que está, bueno, pues es camionero, de transporte público, de esas cosas. Pero un obrero de esos que... Sí, directo de la fábrica. Sí. Directo de fábrica. Y jóvenes. Así además jóvenes. Hay muchos jóvenes en los cabildos, pero están siendo juniors de clase política o de empresarios. Sí. Pero no vemos a los jovencillos de las fábricas. Fíjate, una de las cuestiones, Tereso, que yo pienso, y tampoco se ha dicho, una de las cuestiones que pienso es que Saltillo lo acaban de calificar como la sexta ciudad más segura de México. Y yo pienso que es fundamentalmente porque somos una región de obreros. Los obreros, también es cierto que la gran mayoría, yo me acuerdo cuando yo estaba en la fábrica, no votábamos, porque además no nos interesaba mucho eso. Nosotros nos interesaba hacer destaco y sacar más lana y todo eso y prepararnos para la negociación sindical y cosas así. Pero debido a eso, que nadie ha volteado a ver eso, somos una región de obreros y tú velo, en los barrios obreros no hay tanta delincuencia como en la periferia. ¿No? Y si le entramos a un nivel comparativo, la realidad es que nuestra ciudad de Saltillo es una ciudad que tiene unos buenos niveles a nivel de registro de certificadoras, como en lugares, espacios de buen nivel para vivir. Nuestros obreros son decentes. Y bueno, te agrego, así como le agregué que tenemos de cada 10 vehículos que andan en carretera, 4 se hacen aquí, también te agrego, aquí en nuestra región, nuestros trabajadores fabrican el 80% de los artículos del hogar. Ajá, sí. El 80%. O sea, el piso que estamos viendo aquí, que gracias por la invitación, el calentador, el refrigerador, la estufa, bueno, se hacen varillas, se hace cemento. Es decir, el 80% de los artículos del hogar lo hacen nuestros trabajadores en esta región. Hacen hasta automóviles, como quedamos. Es decir, tenemos una región pujante. Y yo digo también que, hablando de esta manera, y además lo sostengo, que es el mejor capital humano que tenemos en esta región, son nuestros trabajadores. A ellos tenemos que cuidarlos y que defenderlos y que representarlos y que hablar también por ellos. Y yo creo que lo que ahorita, esta reflexión que tú me señalas, también es parte de una agenda que en lo personal debo retomar. Lo digo con conocimiento de causa. Lo debo de retomar. Bueno, ahora vámonos al momento actual. Probablemente la reforma salga bien planchada y lista en los próximos días, hasta publicada y todo. ¿Cuál es el escenario inicial? ¿Cómo vamos a empezar a sentir los primeros síntomas del nuevo sindicalismo ese que se está construyendo? Nosotros, Arturo, exactamente, ya empezamos, y lo digo así. He platicado con mis compañeros que forman parte de mi equipo de trabajo, asesores laborales, comités ejecutivos, a todos ellos. Y lo digo sin escucharme romántico ni como que suene alguna falacia. Vamos a ir al reencuentro del amor de nuestros trabajadores y sus familias. Qué bueno. ¿Y dónde los vamos a reencontrar? Donde los trabajadores andan, no donde yo quisiera que anden. O sea, ¿dónde andan nuestros trabajadores? Jugando fútbol, vamos a andar con ellos. ¿Dónde andan nuestros trabajadores? En su casa, en un bautizo, en una boda, ahí vamos a andar con ellos. Es decir, ¿para qué? Porque realmente el poder y la responsabilidad que ellos van a tener, la tenemos que dar a conocer con hechos.
Y he estado dando líneas de acción en donde, por ejemplo, ya tenemos en marcha una investigación para saber cuántos equipos de béisbol hay en cada empresa y dónde andan, por ejemplo, o de fútbol, o sea, datos estadísticos, para poder lograr hacer torneos, por ejemplo, la Copa del Sindicato General Motors, la Copa de aquel, hasta lograr una gran Copa CTM, en donde seguramente ahí van a ser espacios de reencuentro del trabajador con su familia, pero también que vean su dirigente allí de carne y hueso, pateando el balón, saludándolos. Y vamos a hacer un sistema de servicios como ya lo tenemos, o fortalecerlos para todo aquel trabajador que tenga un problema civil, penal, mercantil, un departamento jurídico para ellos, para poder lograr un dato. No impulso las separaciones de divorcio, pero eso es inevitable se dan en muchos casos. Pues, sí. Y ellos buscan un abogado externo por una asesoría de un tema de este tipo. Les cobran 20 o 25 mil pesos. Sí. Pues ayudémosle a defender su salario de ellos, para que podamos hacer una asesoría como una defensoría de oficio de la CTM. Bueno, pues así vamos a andar en los hospitales, reclamándole al Seguro Social la ausencia de camas de hospital, reclamándole la ausencia de citas, el medicamento que no está, o que tenemos problemas, las consultas, es decir, andar donde ellos andan, precisamente porque no los vamos a conquistar con discursos vanos o palabras huecas. Ellos quieren hechos, y quieren compromisos, y quieren respuestas. Y termino y en este tema, incluso sirva mi comentario para una invitación para ustedes y para este gran equipo que tengo aquí enfrente. Muy pronto, digamos, estamos constituyendo una gran universidad nacional de los trabajadores. Era lo que iba a preguntar, o sea, esa oportunidad como la que... Ahorita vengo de ahí y abro la invitación. Ojalá empiece en este ciclo escolar, pero tienen ustedes mayo y junio para que me den una fecha, porque de veras me gustaría, si no tiene inconveniente, que la siguiente entrevista se haga en la universidad. No sé si se pueda, pero me gustaría. Y que allí ustedes presencien los programas educativos. Va a haber como tal 4 ingenierías, va a haber una preparatoria en línea, va a haber una carrera de derecho laboral, y va a haber cursos, seminarios, conferencias, diplomados para formar los líderes sindicales, porque le apuesto que una de las estrategias que nos depara en la hora presente y el futuro es la gran formación de líderes con un claro compromiso social. Pero sobre todo con una clara ideología. Con ideología, con doctrina, con compromiso. Por eso... Aunque no le hacen que sean luego comunistas, pero, pero que tengan una ideología. Yo creo que nadie nos podrá desmentir, y quien lo haga será irresponsable. El sindicalismo es de izquierda. Claro. El sindicalismo es de izquierda. Exactamente lo opuesto al dueño de los medios de producción, ¿verdad? Es lo único que queda de oposición. Y cuando hablo de distorsión de las instituciones, Arturo, es la distorsión que sufrió el sindicalismo. Se fue derechizando. Y se fue abandonando las verdaderas causas del sindicalismo. Sí. El sindicalismo es de izquierda. Y yo le llamo izquierda responsable a todo aquel hombre o mujer que se preocupa por mejorar los niveles de salud, de vivienda, de educación y el entorno social y familiar de los individuos. Por eso hablo del sindicalismo de izquierda. Marx fue el que originó todo eso, pero fíjate, déjame decirte, los sindicatos en el mundo han sido determinantes para las revoluciones de todo el mundo. Y para los cambios, incluso a veces no necesariamente cae la revolución, pero sí cae un avance social, o un cambio, una ley o un derecho, ¿no? El 68 en Francia triunfó por la huelga que hicieron los sindicatos. Bueno, ahí sí hizo sindicatos estratégicos, gigantescos, sí. 10 millones. Sí. Bueno, ustedes saben. Entonces volver a eso, y más en una región como la nuestra, es correcto, de obreros, a nuestros orígenes. Ahorita que hablaban ustedes de eso, ahí en la escuela me tocó hacer un trabajo sobre Saltillo en la década de los 30. Una década muy, muy interesante para Saltillo, pero concretándonos, al leer todo el fondo de presidencia municipal, que son todos los oficios que llegaban ahí, venían las peticiones, había infinidad de sindicatos en esa época, entre el 30 y el 40, aquí en Saltillo actuando, y llegaban y decían, oiga,
el jefe de la policía golpeó a uno de nuestros afiliados. Llegó borracho a una cantina e insultó a los compañeros y los golpeó. Pedimos que se le castigue, se le destituya. O sea, por oficio. Y le daban respuesta. Y cada vez que injustamente algún trabajador de algún sindicato era lastimado, el sindicato le reclamaba al alcalde. O sea, Sí, era un saltillo así de chiquito, el ¿no? sindicato era respetado. Sí. Era respetado. Pues yo digo, finalmente el destino y el trabajo me llevó en este momento, a cumplir más de 20 años dirigiendo la institución. Pero antes de la dirección de la institución, pues yo recuerdo que era uno de los operadores, como Ricardo igual, que venimos él y yo de toda la vida, y nos sentábamos al partido a negociar las posiciones políticas de los sindicatos. Ahí tienes un buen colaborador. Sí, no, pues desde luego. Para la reinvención de la CTM. Es uno de los activos que vale la pena presumir. Mi hermano, Ricardo Vázquez. Bueno, me tocaba incluso entre sindicatos, el ferrocarrilero, la CTM, los demás, ponernos de acuerdo para llevarle al partido, magisterio, seguro social, para llevarle al partido, aquí está nuestra posición de regidores. Y no venimos a negociar, venimos a que nos la respetes. Ya me puse de acuerdo con él, y con él, y con él, y aquí ya no hay manera de que nos dividan. Esa era la posición de nosotros. Exacto. La unidad del movimiento obrero perdida ahorita. El PRI perdió el camino y por eso llegamos a la situación actual, ¿verdad? El mismo PRI se alejó de las bases. Exacto. Por eso pagó el precio duro. Digo, tenemos que reconstruir el tejido social que hemos perdido. Pues esa es la verdad. Yo decía hace unos días en México a un miembro del gabinete actual, federal, le dije, mira, a mí no me preocupa si ahorita en este momento de transformación hubiera solamente crisis política. Si nada más hubiera eso, no me preocupa porque eso se arregla entre partidos políticos. Me empezaría a preocupar si hubiera crisis económica, porque lo económico sí trastoca lo político. Sí. Dije, pero después de esos dos segmentos, traigo una verdadera preocupación y ocupación, la crisis sindical. Si ustedes no arreglan este tema y van a permitir confrontaciones como las que ya México ha vivido, incluso hasta muertos, dije, entonces sí, porque lo sindical sí trastoca lo económico y lo político. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de un sindicato combativo, aguerrido, pero que no tiene lado, ni parece que tampoco tiene llenadera, que es la CENTE. Así es. Entonces, la CENTE, sí. La CENTE puede ser tu aliado, puede ser tu enemigo, puede ser convenenciero, puede ser que todas las máscaras las traen. Sí. Pero las máscaras malas. Bueno, la verdad, no. Me imagino que alguien los ha de querer en algún lado, pero les doy ese beneficio, ¿no? Pero en la presidencia de la República. Pero sí, o sea, no aguantaríamos unas 10 entes actuando por todo el país. De esas no. A ver, y aguantaríamos también como este ejemplo, Arturo, un Matamoros, Tamaulipas en todo México. Menos. No al mismo tiempo. Digo, no, ver una explosión, imagínate de esa naturaleza. Y es la única, lo malo es que ahí están puestos todos los huevos desde los 80 que nos volvimos neoliberales salvajes, todos los huevos están puestos en eso, inversión extranjera y mano de obra en determinado nivel. Pero vuelvo a lo mismo, los excesos. Sí. Por eso creo que el tema de ganarse a los trabajadores no es a través de la represión, ni de la imposición, ni de las dictaduras, ni de algo que se le parezca, ni de ningún tipo. El tema es reencontrarnos defendiéndolos de los malos tratos que adquieren de la supervisión de las empresas, defendiéndolos de que tienen derecho a ciertas cosas y no al revés. Inhumanos, o sea, deshumanizado el trato. Es decir, salvándolos de los látigos, y lo digo así, de los látigos dictatoriales de la supervisión o venga de donde venga y nadie los salva. Entonces llega el momento en que no es que les encante irse a la guerra, no les queda otra. Porque dicen, un trabajador serio, responsable, agacha la cabeza frente a su supervisor, pero va a llegar un momento que va a perder el miedo. Claro. Y cuando pierde el miedo, no va a razonar.
No, y la ira te gana y la indignación. La ira va indignación exactamente. es la que te levanta y te mueve. Eso es lo que tenemos, creo yo, que evitar si queremos un México en paz. Mi carnal dice, el único, digamos, ingreso que la gente tiene es su sueldo. O sea, tú cambias tu tiempo de vida y la energía que genera tu metabolismo por dinero, por un salario, para tratar de construir un proyecto de vida digna para ti y tu familia. Entonces, siempre quieres las mejores condiciones y a veces ni siquiera son las de la disciplina o la de arriba para abajo en el trato patronal o cosas así. Fíjate, un día yo, eso que acabas de decir de los supervisores y todo eso, hay un ejemplo en Saltillo, la huelga obrera de Cinzas y Funza en el 74. Un día yo le platicaba a tu antecesor, a Gaspar Valdés, porque después tuvimos una buena amistad, y le platicaba yo, incluso reclamándole, la verdad, le decía yo, es que ¿a poco no te dis cuenta? Le decía, no te dis cuenta, y a él se sorprendió cuando le dije, ¿sabes cuál fue lo que detonó todo eso? Que las mujeres de Cinza, que eran la mayoría, las operarias, las obreras, eran la mayoría, que además eran jóvenes porque por las empresas contratan a gente joven. Uh-huh. Entonces eran jóvenes y obviamente yo creo que bonitas, todas las mujeres son bonitas. Entonces lo que derramó el vaso es que no las hostigaban ni las acosaban sexualmente, no las obligaban a tener relaciones con ellas, los supervisores y luego para arriba, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento. Dime tú quién aguanta un trato de esos. Exacto. Llegó un momento en que ellas fueron las que pidieron eso. Por eso se hizo la huelga. Había bajos salarios, había lo que tú quieras. Pero eso había existido siempre y nunca había detonado una huelga. Pero en ese momento, oye, pues tú sabes que los obreros, si hay mujeres, nos hacemos novios y luego esposos de las obreras. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, tú imagínate un marido que sabe que están hostigando sexualmente a su esposa. O a su novia. Pues vota para que se termine eso. Eso fue. O a su hija. O a su hija. Sí, perdóname, digo, claro. Pero ¿quién aguanta un tema de esos? Nadie. Y además era muy difícil conseguir trabajo en ese tiempo en el pueblo, ¿no? Entonces, Pero mira, finalmente, al final, compañero, tú dices que los trabajadores con justa razón lo único que tienen es un salario. Yo me voy más abajo. Los trabajadores lo que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, que es la que ofrecemos para tener un salario. Sí. Pero nadie puede vivir en este México con salarios mínimos de 100 pesos o 150. Nadie. O sea, es casi, dicen que permitir que tus trabajadores vivan con 150 pesos es como creer que vas a tener allí una bomba en potencia, perdóname también, o alguien que va a robar la empresa también. Claro. De una manera va a complementarse. Y además la esposa también va a tener que ir a salir a buscarle y vamos a tener jóvenes que nacen lejos de los padres, muchos problemas. Por eso creo que nacimos y tenemos una región que ese tipo de procesos como la huelga del 7-4 fue una lección para todos. Exacto. Finalmente, para que los patrones no sean abusivos y explotadores, llamémosle así, y mucho menos con los malos tratos hacia la gente. Esa lección les quedó a ellos muy clara. Y segundo, a los dirigentes también aprendieron para poder estar cerca de los trabajadores. Y tercero, termino, cada empresa la vida me ha enseñado que tiene el sindicato que merece. Si hay una empresa explotadora difícil de trato, va a tener un sindicato reclamante. Si hay una empresa decente, va a tener un sindicato decente. Van a tener lo que merecen. ¿Tú crees? Hace también días, un par de semanas, se firmó, tú fuiste uno de los firmantes, entre el gobernador, la Canacintra, o los patrones, vaya, ¿sí? y tú, un pacto de tinte laboral. ¿A quién algún periodista le puso que era el pacto contra Gómez Urrutia, contra Napito? De ser cierto eso, ¿tú crees que ese pacto detendría cuando
empezaran a hacer la agitación que ya se espera aquí en Monclova. Sí. Ya se espera en Monclova Ya. y en la frontera. Ujú. Esa agitación, y más si tiene el manto protector del nuevo régimen federal, ¿no? No, mira, jefe Robledo, el pacto por sí solo no resuelve el problema, que quede claro. Es una coincidencia y la novedad de este pacto que solamente, a diferencia de otros que se han hecho, se incluyó a los actores del mundo del trabajo, aparte de los patrones, aparte de las centrales obreras, estuvo el poder legislativo, el poder judicial, las universidades y las cámaras en lo general. O sea, fue un pacto lo más amplio posible, pero por sí solo no resuelve este tema. La solución a este tema es tratar bien a los trabajadores, darles lo que se merece y estar cerca de ellos, para que ellos estén a gusto donde están. A este mundo venimos a ser felices, no a ser infelices. Bueno, aunque me escuche romántico, pues hacer lo más que se pueda para que el trabajador logre la felicidad, él y todos que andamos buscando. De otra manera, pues, no es tampoco Gómez Urrutia, podrá ser cualquiera. Sí. Que no quiero decir que él sea la solución, tampoco, porque la demagogia y el manipuleo y las mentiras, pues no son buenas para poder lograr un buen trato con la gente. Esas se descubren en su momento, después se paga el duro precio. Sí, pero para cuando se descubran, ya nos echaron a perder el tema de la paz laboral. Sí, y surgirán cosas que no sabemos. Exactamente. Porque van a subir nuevos liderazgos, nuevas formas de querer hacer sindicalismo y nuevas pugnas y puede convertirse en un campo de batalla con infiernitos aquí y allá. Por la ira y por el enojo social, que debemos prever no caer allí, porque cuando dirige la ira, dirige el enojo y no dirige la razón, es cuando podemos caer en falsas, digamos, promesas, en líderes mesiánicos y en un México o un Coahuila que no deseamos. Pues esto se acabó y creo que no va a ser la última vez. Porque, No. Porque la verdad, como región obrera, que yo insisto, nosotros insistimos que es una región obrera, es necesario que estemos más en contacto y pues nos Cuenta conmigo emplazamos para otra vez. Quedaron muchos temas y es que de qué hablar. Lo interesante de un formato como este es que el que lo escucha ahorita o mañana o pasado mañana va a saber quién lo dijo y cuáles fueron sus palabras. Es correcto. Claro. Es correcto. O sea, nosotros como medios dejamos de ser, digamos, medios para medio moverle a las cosas, sino que aquí se ve perfectamente quién dijo qué, cómo lo dijo. Cómo lo dijo y qué concepto. Exacto, y en qué contexto. Pero además el mejor escenario es convertir esta labor de comunicación en una buena mesa de diálogo y de charla. Claro. Y aquí como estamos en esta buena plática con buenos amigos como tú, jefe Robledo, como tú, jefe Arturo, pues es un privilegio también de mi parte. El compadre... tú tienes la misma costumbre de Gaspar. Sí, del compadre Medina. Sí, no, pero Gaspar también. Sí, también el compadre. Hey. Entonces, bueno, el compadre Tereso Medina Ramírez, estás emplazado para ahora que se haga, pues, desmenuzar las cosas importantes de esa ley. Yo creo que después del 1 de mayo sería la siguiente plática de este tema. Que seguramente va a estar en el interés, estoy seguro, de todos los que pertenecemos al mundo del trabajo. Y de la política. Yo estoy listo. Sí, bueno, yo estoy listo y les agradezco mucho, pero además, antes de terminar, también los emplazo a ustedes para que me distingan, a que conozcan los programas y que estén en su universidad de los trabajadores, Claro que ya muy sí. pronto estará funcionando. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Tereso, que has venido. Muchas gracias. Bueno, y Gracias a todos y un saludo. queremos, ¿cómo se llama? Agradecer a quienes hacen posible el programa, a Rafael Izquierdo, a nuestro apoyo y camarada Salvador Heredia, y también enviarle un afectuoso abrazo a nuestro director y amigo Félix Riojas Aguayo por la muerte sensible de su padre el día de hoy, don Félix Riojas. Que descanse en paz y un abrazo para nuestro amigo. Nos solidarizamos con este mensaje. Muchas gracias y hasta la próxima.